No puede quedar indefinidamente en la incertidumbre. Si yo lo dejo en la incertidumbre, ¿qué significaría? Que el poseedor nunca puede convertirse en propietario y el propietario nunca pierde. Esa solución teóricamente impecable en la práctica es absolutamente equivocada, porque económicamente no le conviene a nadie. Si un propietario por nada pierde la propiedad, entonces puede ser totalmente abstencionista, hacer abandono de la riqueza, no producir nada, y sin embargo el sistema jurídico lo tiene que seguir defendiendo y protegiendo. Y por el contrario, al poseedor que realiza actividad económica por mucho tiempo, nunca va a lograr convertirse en propietario. Por lo tanto, tenemos a un propietario que no hace nada, pero que sigue indefinidamente siendo propietario, y a alguien que produce, pero que nunca va a ser propietario. Es una solución, sin dudas, ineficiente mantener eso de manera indefinida. Por eso es que los sistemas jurídicos en algún punto dicen, bueno, si bien el propietario formal tiene toda la protección del sistema legal, sin embargo, pasado un determinado número de años, pues puede ser más o menos según el diseño del legislador, el centro de interés o el centro de protección tiene que modificarse. Y entonces lo que es hecho se pasa y se convierte en derecho. Con lo cual, además, el sistema jurídico legitima situaciones largamente que se van consolidando con el tiempo y pone fin a posiciones jurídicas meramente abstencionistas del propietario que no hizo nada por un largo periodo de tiempo. En este sentido, para mí, si alguna crítica moral se le podría hacer a la prescripción adquisitiva, porque mucha gente se escandaliza al pensar en la prescripción adquisitiva como una especie de legalización del robo o algo parecido, por el contrario, esas posiciones, yo lo que creo es que la prescripción adquisitiva configura un modo de solución justa al conflicto de intereses así planteado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar más a fondo en la prescripción adquisitiva, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: que para que la prescripción se consuma, o se consume, o se consolide, se necesitan tres requisitos fundamentales, como si fuese un trípode, ¿correcto? O sea, es una mesa de tres patas, ¿sí? Sin una de esas patas, la prescripción adquisitiva no puede existir. Y en sus requisitos nosotros nos vamos a dar cuenta de su profundo fundamento, que a veces no lo alcanzamos a ver con solo leer las normas legales, más aún en un país como el Perú, en donde la prescripción adquisitiva está regulada en 4 artículos, a pesar de su importancia fundamental para el sistema patrimonial y su importancia fundamental en las relaciones de la vida de los seres humanos. El Código Civil apenas le deja 4 artículos. Bueno, vamos un poquito más de esos 4 artículos y nos vamos a dar cuenta que sobre ellos subyacen los 3 requisitos de la prescripción adquisitiva fundamentales, sin los cuales no puede consolidarse. Son necesarios los 3 de manera concurrente, que vienen a ser la posesión, obviamente, que es el elemento esencial, pero por supuesto no cualquier posesión, es una posesión especialmente calificada. Lo que el Código Civil llama posesión en concepto de propietario, no es cualquier posesión. Ese es un error muy usual, pensar que cualquier posesión, por más que se extienda en el tiempo, ya es suficiente para adquirir por prescripción, pero eso no es correcto. Es una posesión especialmente calificada, no cualquier tipo posesor. Bien, pero no basta la posesión calificada, sino que además se necesita un tiempo más o menos extenso de acuerdo al diseño legal. Entonces ya tenemos los 2 requisitos que normalmente siempre recordamos: la posesión y el tiempo. Pero es un requisito muchas veces olvidado, pero que es esencial porque le da justicia a la institución jurídica, que es la no interrupción del propietario. Para que la prescripción adquisitiva pueda consolidarse, se necesita que el propietario no haya interrumpido la acción del poseedor. Y no interrumpir significa que el propietario, durante todo el lapso legal, no ha formulado ningún reclamo jurídico para recuperar el bien. Porque si el propietario hace algún reclamo sobre la posesión del bien, reclamo que obviamente implicaría ¿qué cosa? Pedir su devolución, pedir su entrega, pedir su restitución, en ese caso la prescripción no avanza, porque se produce el fenómeno de la interrupción, y al interrumpirse entonces regresamos al punto inicial, o sea, a cero, como si el tiempo avanzado se pierde.
Por lo tanto, regresamos al principio. Entonces, visto esos tres requisitos, posesión, tiempo y no interrupción del propietario, rápidamente nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, la prescripción adquisitiva necesita la actividad de alguien, del poseedor. Actividad que, al margen de lo moral, olvidémonos ahorita de la moral, al margen de lo moral, la actividad del poseedor es provechosamente eficiente para la economía y, por supuesto, produce un beneficio social. Entonces, por un lado tenemos la actividad del poseedor y por el otro lado tenemos la inactividad del propietario. La prescripción adquisitiva no puede producirse si solo se basa en la actividad del propietario, pero hay reclamo en actividad del poseedor y hay reclamo del propietario. Ahí no puede producirse. Se necesita concurrentemente la actividad del poseedor y además se necesita la inacción del propietario. Eso le da justicia, porque si uno dice, bueno, la prescripción adquisitiva sirve para premiar al poseedor, eso no es tan cierto, porque no solamente es premiar al poseedor, porque si solo fuese premiar al poseedor, entonces el señor por poseer, aunque el otro reclame, se quedaría como propietario, ¿no es cierto? No solo es premiar al poseedor, sino además y adicionalmente es sancionar al propietario inactivo, que pudiendo reclamar durante un largo periodo de tiempo no reclamó. Lo que conlleva que en la práctica el propietario ha hecho abandono de la riqueza. Y al hacer abandono, el sistema jurídico ya no tiene ningún inconveniente de decir, bueno, si este señor hace abandono, no le interesa, no reclama, no requiere la entrega, cambia el interés protegido y ahora del propietario formal se pasa al interés protegido del poseedor. Nadie, por lo tanto, adquiere por prescripción por solo poseer, porque además se necesita concomitantemente la inacción del propietario, lo que le da un ámbito moral a la prescripción adquisitiva, porque evidentemente uno puede poseer durante mucho tiempo, pero si el propietario está detrás de eso, reclamando, exigiendo, etc., la prescripción no nace, no se produce. Porque claro, hay interés del propietario, hay actividad jurídica del propietario. Pero si le sumamos a la actividad material del poseedor la inacción jurídica del propietario, o sea, en buena cuenta, tácitamente, el abandono de la cosa, entonces la prescripción sí nace. Entonces, bajo esa perspectiva nos queda claro entonces que la prescripción adquisitiva es también, como modo adquisitivo, un mecanismo de retribución al esfuerzo del poseedor, sumado al abandono en la práctica del propietario. Entonces, todos los modos adquisitivos que nosotros podemos identificar en el Código Civil o en cualquier otra ley, siempre tienen detrás de sí premio al trabajo, retribución al esfuerzo o al mérito, actividad eficiente, etc. Cualquiera, desde los modos adquisitivos de la propiedad más simples. Imagínense ustedes las normas referentes al hallazgo de cosas perdidas. ¿Qué pasa en el hallazgo de cosas perdidas? En el hallazgo de cosas perdidas hay un protagonista. ¿Quién es? El que encuentra la cosa y lo lleva a la municipalidad. Bueno, una retribución al mérito, a la honradez, a no guardarse la cosa en el bolsillo y silbar. Cuando se produce esa situación, bueno, y si no aparece el propietario, el bien se va a dividir con su valor entre el que halló y la municipalidad. Es también una norma de retribución a un mérito. Todos los modos de decisión de la propiedad de una u otra manera tienen ese chip. En consecuencia, un principio subyacente a la regulación de la propiedad, que no lo voy a encontrar en una norma, pero sí subyace a todas ellas, es que todos los modos para convertirse en propietario siempre resultan situaciones socialmente ventajosas, porque incentivan el trabajo, la producción,
y el esfuerzo, no incentivan no hacer nada. De lo cual se deduce un segundo principio, implícito en la regulación jurídica de los derechos reales y de la propiedad en particular. Las cosas sirven en tanto y en cuanto se produzca con ellas, en tanto y en cuanto se aproveche uno de ellas. Por eso es que hay la figura de la prescripción adquisitiva y por eso es que hay adicionalmente la figura del abandono. Cuando se pierde la propiedad, no solamente porque otro posea, también se pierde cuando el señor propietario deja en vacancia al posesor un bien, es decir, no lo usa, no lo disfruta, no lo aprovecha, no lo controla. La consecuencia es que se produce el abandono. El abandono y la prescripción adquisitiva, en buena cuenta, son instituciones que tienen como mira decir: perfecto, nosotros reconocemos al propietario con título formal, pero por si acaso, hasta cierto punto, porque si tú haces abandono, si tú haces desatención, si tú haces vacancia posesoria por mucho tiempo, la consecuencia es que se produce la extinción, porque finalmente la riqueza material tiene como finalidad servir al ser humano, y si no cumple esa función luego de mucho tiempo, el centro de interés puede decir: bueno, mejor entonces beneficiamos a otra persona que tal vez sí tenga el interés adecuado. Son principios que subyacen implícitamente en la regulación jurídica de los derechos reales, como además se recusa, ya lo hemos visto hace un momento al principio, la igualdad. Y la igualdad como regla no existe en el régimen civil de los derechos reales, porque no hay una norma que diga: bueno, si tú tienes dos casas, se la tiene que dar la segunda al otro que no tiene ninguna casa. Esa norma no existe. O sí, no existe. Tal vez haya un país en donde exista eso. Nuestro sistema no lo contempla. No hay una regla de igualdad, hay una regla de retribución al esfuerzo. Por más que lleve a desigualdad, porque por supuesto, siempre hay gente más genial que otra, ¿sí o no? Y en el mundo actual, que es el mundo del conocimiento, la riqueza ya no es tanto por acumular tierras, como era en el pasado. En el pasado, ¿quién era la persona que contaba con una fortuna mayor? El que acumulaba tierras, ¿no? Que me da poder político también, y económico. Hoy no. ¿Quién es la persona que tiene la mayor fortuna en la tierra? No, pues como no me hice un candidato de presidencia peruano, no. No me la quiero, depende de toda la tierra.